histórico, único, que justamente y nuevamente iniciamos en esta querida comuna y región de Concepción, Biobío. Bienvenido a nuestro ministro de visita, Mauricio Silva Cancino, a nuestro presidente dueño de casa de la ilustre Corte de Apelaciones de Concepción, don Fabio Jordán, nuestro administrador zonal, a la ministra Carola Rivas, al presidente del Colegio de Abogados, don Francisco Rojo, y doña Karin Mendoza, la dueña de casa, presidenta de ANEJUT Chile, el presidente de la ANEJUT Biobío, don Aquiles Altamirano, y demás colegas, expresidentes, exdirigentes de ANEJUT Chile, que han dirigido las labores gremiales en la región. La Corte de Apelaciones de Concepción, el Grupo de Justicia Abierta del Subcomité de Atención de Usuarios de la Corte Suprema, la ANEJUT Regional Concepción Arauco, en alianza colaborativa para la organización de esta trascendente actividad para avanzar hacia la justicia abierta en nuestro país, se ha dispuesto a preparar la presente actividad de difusión y socialización, en la cual contaremos con la exposición de nuestro panel de expertos. Así también contaremos con la participación de nuestros distinguidos invitados y además de las organizaciones sociales presentes que nos estarán acompañando en esta actividad y a las cuales también les damos la bienvenida. Saludamos a todos las autoridades nuevamente, invitados presentes, quienes con su presencia le dan realce a esta importante jornada de conocimiento y aprendizaje. Damos inicio y dejo con ustedes al dueño de casa, al presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, señor Fabio Jordán Díaz, para que nos entregue unas palabras de bienvenida en esta importante actividad. Su señoría. Buenas tardes a todos y a todas. Me sumo a los vocativos ya anunciados. Agradezco vuestra asistencia, la que da realce a esta plaza ciudadana, justicia abierta en el Poder Judicial, de aprendizaje colectivo. El propósito de esta actividad está orientado hacia un objetivo institucional gremial, al que hemos denominado evangelizador, para dar a conocer los lineamientos de la justicia abierta, necesaria para la consolidación de una sociedad inclusiva, equitativa, democrática y pacífica. El Poder Judicial de Chile recibió hace algunos años esta invitación para trabajar en esta materia, adscribiendo en julio del año 2020 al quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto, comprometiendo entre las actividades a realizar todas aquellas relacionadas con la socialización, sensibilización y difusión de justicia abierta, tanto para nuestros usuarios y usuarias externos como para el ecosistema del sector justicia y los trabajadores de todos sus estamentos. Este trabajo es de largo aliento, en el que sin duda se irán sumando más actores y en el cual desde nuestra institución pretendemos contribuir hasta la consecución de una política de justicia abierta en Chile. En este orden de ideas, pensamos que la cristalización de esta propuesta requiere como requisito sine qua non la elaboración de un relato que sea capaz de convocar a todas y a todos, respetando la heterogeneidad de nuestras miradas, es decir, un sustrato compartido en que germinen nuestros idearios y estrategias en pos de una nueva realidad de la que todos seamos protagonistas. En esa lógica hemos abrazado los postulados de justicia abierta, un concepto de institucionalidad patrocinado por la CEPAL, que sobre tres pilares, transparencia, participación y colaboración,
pretende generar un nuevo ámbito de desarrollo a escala humana de la justicia. Sostenemos que desde esta vereda pueden germinar otras conversaciones que potencien el logro de emprendimientos entre nuestros gremios, la comunidad y el Estado, elevando los estándares de las políticas públicas en áreas de común interés y gestión. Sin mayores pretensiones iniciales que sentar las bases de un diálogo fructífero y enriquecedor para todos y todas, los invitamos a ser parte de esta apuesta que esperamos sea el primer paso de un camino unitario que nos permita estructurar las bases de un nuevo estado de cosas para transitar hacia la justicia abierta en Chile. Nuestros expertos invitados darán el inicio a este, que será el primero de muchos encuentros de construcción y participación colaborativa en un diálogo permanente con la ciudadanía, con transparencia, avanzando hacia la justicia abierta. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro ministro Fabio Jordán y en esta oportunidad quiero invitar a la presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial, la doña de casa, a dar sus palabras de bienvenida para que nos venga a saludar, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco, me sumo también a los vocativos expuestos y agradezco la concurrencia, no solamente a nuestros expositores que han tenido la gentileza de participar hoy, sino también a todos y a todas quienes están conectados por nuestras plataformas virtuales. La idea de esta actividad es que podamos todos conocer y sensibilizar sobre esta materia de justicia abierta, y no solamente tomarlo, porque siempre lo hemos planificado como una actividad de reforzamiento para efectuar no solamente el cumplimiento de una meta de gestión, sino también para abocarnos derechamente a efectivizar el compromiso al 5º Plan de Acción, como lo anunciará en su oportunidad también nuestros expositores. Queremos también hacer presente que Regional Concepción Arauco, desde el año 2014, ha trabajado en esta materia. Y ha sido un orgullo para nosotros como ANEJUT regional, desde el territorio, poder aportar con un tema a nivel institucional. Y desde el estamento de empleados estamos muy comprometidos para poder trabajar en esta temática y en todas las que digan relación con los pilares que sustentan la justicia abierta, la transparencia, la participación y la colaboración. Pues creemos firmemente que este principio va a ser un cambio de paradigma para el Poder Judicial y va a construir valor social y honor público para la institución. Les agradezco la asistencia y les dejo con nuestros expositores. Muchas gracias. Bueno, para ya dar inicio definitivo a esta histórica actividad, vamos a invitar antes hay unas palabras previas. La Administración de Justicia, al igual que todos los ámbitos de la gestión pública, no escapa a los cuestionamientos y demandas que provienen de la ciudadanía. La demanda social por el efectivo reconocimiento de los derechos fundamentales, una mejor calidad de los servicios, una gestión confiable y una inversión adecuada de los recursos públicos, a lo que contribuye con el pago de los impuestos. Justicia abierta es la máxima aplicación del principio de participación democrática en la administración de justicia, sustentado en 3 pilares fundamentales: la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración interorgánica. Todo ello con miras a la prestación de un servicio público que permita satisfacer de manera adecuada las necesidades reales de la población. Ningún cambio sustantivo puede realizarse sin el apoyo de las personas involucradas, no solo en el funcionamiento de la institución, sino también de las personas usuarias
y de la sociedad civil en general. Nuestro primer expositor nos hablará justamente de la experiencia del Poder Judicial en el trabajo iniciado en materia de justicia abierta. Ministro de la Corte Suprema, presidente del Subcomité de Atención de Usuarios y del Grupo de Trabajo de Justicia Abierta del Poder Judicial. Le doy la bienvenida y un fuerte aplauso. Señor Mauricio Silvia Cancino, sea usted muy bienvenido y puede hacer uso de la palabra. Aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Quisiera iniciar mis palabras primero saludando a todas y todos los que están presentes en esta sala y para esta actividad denominada Justicia Abierta en el Poder Judicial de Chile, que entendemos busca difundir, como ya se expresara, y socializar los lineamientos de la justicia abierta y además los compromisos que hemos asumido como Poder Judicial, ¿ya? Desde luego, y antes que nada, me gustaría agradecer la invitación que se me cursó en su momento, hace algún tiempo atrás, no mucho, para venir hasta acá y reunirme con ustedes, lo cual ha sido un acontecimiento muy feliz. Yo así lo miro, he tenido la oportunidad hoy día, desde principios de la mañana, de estar en la Corte de Apelaciones de esta ciudad, la hermosa Corte de Apelaciones de esta ciudad. He estado con la gente de la ANEJUD, he estado en la sede de ellos, que también me ha parecido realmente muy acogedor. Y de más está decir entonces que todo esto lo agradezco enormemente. Soy de aquellos ministros que sale muy poco de Santiago, así que este es mi primer viaje en realidad para asistir a una corte del país, ya que no sea Santiago. Bien, continúo. Primero, recordar, de acuerdo con lo que tengo aquí escrito, que la Alianza para el Gobierno Abierto se integra desde 2011 en Chile y ha presentado 5 planes de acción hasta la fecha. El de justicia abierta, o sea, la justicia misma no tomó contacto directo con estos planes, sino hasta hace muy poco, en que decidimos participar en el quinto plan de acción, en el quinto plan de gobierno abierto. Y es ahí en que, tomando por base los principios del gobierno abierto, hemos empezado a trabajar ya en el Poder Judicial para acercar justamente a este poder del Estado y de la República a los usuarios, que es un término general, usuarios y usuarias, y que tienen, sea aquellos que tienen que de alguna manera tener contacto con el sistema judicial, como aquellos que simplemente son ciudadanos que miran al Poder Judicial, ¿ya? Aquellos que experimentan en el Poder Judicial alguna vivencia y aquellos que no, haciéndolo. Sin embargo, obviamente, como estamos todos siendo y formando parte de la misma sociedad, tenemos que tener una sensación o una impresión de aquello que es y que representa el Poder Judicial. Y también los otros poderes del Estado. De manera tal de que lo primero es decir que hay estos conceptos de gobierno abierto, ya tiene, como ya se ha dicho, 3 pilares fundamentales que han sido tomados entonces por nosotros. Y los pilares son transparencia, rendición de cuentas, a fin de poder brindar acceso ya a la información que está disponible, sobre todo ahora con el avance tecnológico y las posibilidades que han aumentado en este sentido, ya, y ponerla a disposición. Entonces ese es el reto, ponerla a disposición de los usuarios. En tanto este es un deber nuestro, pero también es un derecho,
ya de las personas que van a recibir esta información. Enseguida también la participación ciudadana. En la gestión pública es primordial contar con la participación ciudadana a través de distintos mecanismos que posibiliten involucrar a las personas y empoderarlas también para potenciar lo que es la administración pública, o sea, ya entendiendo que los viejos paradigmas en ese sentido han caído, ¿ya? Y que, o si lo prefieren ustedes, están cediendo espacio porque tenemos que la ciudadanía necesita otros vehículos como para poder hacerse presente en la vida democrática del país. Y esto es fundamentalmente aquello a que apunta este principio o este pilar de la participación ciudadana. La colaboración, en tercer término, que es tanto a nivel público como a nivel del sector privado y también entre las instituciones públicas. Y finalmente, nosotros, ya está dicho, anotamos la tecnología de la información, que es precisamente la herramienta con que hoy día contamos digamos, que es la vía más rápida, ¿ya? Y es la vía más expedita para poder producir estos cambios, este acceso a la información de la gente. Chile ha presentado desde 2011, como se dijo ya antes, 5 planes de acción en materia de gobierno abierto, pero la incorporación de nuestra al 5º plan es reciente. Y lo que cabe preguntarse es cómo se gestó la participación del Poder Judicial en el quinto plan de acción de gobierno abierto. Se inició en 2020, como decía el presidente, en agosto, con la recepción de la invitación que nos hiciera el subsecretario general de la Presidencia, señor Osa, a nuestra institución para formular iniciativas en el campo de la co-creación de este 5º plan. Conocida esta invitación, entonces, dentro de lo que es la Corte Suprema, le correspondió al ministro Haroldo Brito, ministro de la Corte Suprema, ser el enlace, digamos, entre la SECPRES y nosotros para programar la participación que cabría tener al Poder Judicial en esta materia. Y es así como se radicó en el Subcomité de Atención de Usuarios, ¿ya?, que depende del Comité de Comunicaciones que preside el señor Brito, ya se radicó todo el asunto que tenía que ver o que tuviera que ver con este 5º plan ya de gobierno abierto y con justicia abierta en términos más específicos. Y es ahí donde yo tengo un papel, que es el papel de encargado del subcomité, y que en ese carácter he sido invitado a esta jornada. Quería señalar enseguida que una de las cosas trascendentales que uno debe preguntarse es, y aprovechando que tenemos aquí a personas que realmente son expertos, académicos, a mi izquierda, en realidad, ¿qué es la justicia abierta? ¿Qué podemos entender por justicia abierta? Y bueno, hay una definición que en definitiva, como pertenece a alguien, ya voy a decir que ha sido definida como que aplica los principios de transparencia, participación ciudadana, colaboración, como ya lo hemos dicho, ya para una administración de justicia que sea cercana a la gente, que sea confiable y que sea efectiva. Y esto con el afán de promover la paz social. La paz social, que tiene una importancia tremenda, como yo creo que va a quedar manifiesto en las palabras del señor Sharp un ratito más, los ejemplos que él nos ha puesto que son en otros países extraordinarios en esta materia de consecución de paz social y búsqueda y consecución de la paz social.
Bueno, el respeto por las minorías y el respeto por la igualdad de género, naturalmente, y todo esto en el marco del Estado de Derecho, el Estado democrático de derecho, y si ustedes quieren, el Estado democrático social de derecho, que es un asunto que no está ligado a una definición política. Hoy día yo creo que simplemente es una necesidad que estamos advirtiendo. Vamos entonces a señalar los avances que ha habido en términos muy generales, por supuesto, porque no me voy a eternizar acá para su tranquilidad, en materia de los compromisos que asumió la institución. El primer compromiso es el de potenciar la plataforma de datos abiertos. Esto evidentemente tiene que ver con la necesidad de que la gente tenga la posibilidad, y los usuarios naturalmente, la posibilidad de contar con las estadísticas y con todos los datos que en realidad respondan a sus necesidades desde el punto de vista del orden judicial. Eso es básicamente lo que se persigue. Entonces, claro, herramientas tenemos: la actualización de la información, que hemos concebido que deba ser semestral, la incorporación de variables nuevas que ya han tenido oportunidad de efectuarse en enero del presente año, la incorporación de nuevos reportes también, para lo cual estamos agregando, ¿no es cierto?, un nuevo menú dentro de la plataforma de datos abiertos, que es aquel menú que tiene cifras ya relevantes en relación con condenados, en relación con recursos de protección, en relación con personas expulsadas del país, etc. Entonces, esto además permite la descarga de la información por parte del usuario. Entonces, básicamente, esa es la forma de llevar a cabo el primer compromiso que hemos asumido. El segundo consiste en el diseño y puesta en marcha del plan de sensibilización, orientación e instrucción con respecto, naturalmente, a los pilares de justicia abierta. Se han realizado numerosas actividades en este sentido. Solamente a modo muy general voy a mencionar algunas. Simplemente la publicación en la revista de la Defensoría Penal Pública, la número 93, bajo el artículo que se denominó cómo la sociedad civil puede percibir en los hechos el gobierno abierto desde la transparencia, desde la participación y la colaboración. Eso es una de las actividades que se ha desarrollado. Otra es, recuerdo, la charla sobre justicia abierta y quinto plan de acción, actividad que fue dictada por el señor Peter Sharp, quien nos acompaña hoy, y dirigía el grupo de trabajo del subcomité de atención de usuarios. Esa es una segunda que yo recuerde. El tercero, el lanzamiento del quinto plan, el lanzamiento de gobierno abierto, que se hizo en mayo del 2021 por la SECPRES, actividad en la que participó el ministro señor Brito de la Corte Suprema. Me tocó a mí también tener una participación. También estaba naturalmente el subsecretario general de la Presidencia, en fin, y organismos internacionales con representantes, ellos, el Grupo BID, la Alianza de Gobierno Abierto, CEPAL, etcétera. El lanzamiento oficial del compromiso de justicia abierta del Poder Judicial, que es una ceremonia que se efectuó un mes después, en junio del 21, en una modalidad que es la usual en estos tiempos, la modalidad telemática, y que tuvo una participación de más de 200 asistentes por esa vía, ¿ya? Ahí también, ahí asistió y tuvo un papel naturalmente preponderante don Guillermo Silva, presidente de la Corte Suprema. Estaba don Peter Sharp y realmente fue el lanzamiento oficial fue un asunto muy trascendente para nosotros, de los que trabajamos en esta materia de justicia abierta en el subcomité. Luego tenemos el Seminario Internacional de Gobierno Abierto y Justicia Abierta, que se realizó en octubre de 2021, también telemáticamente y también con representantes
ya nacionales y extranjeros de organismos en la materia, digamos, que cumplen alguna función en la materia. El curso e-learning es otro de los hallazgos, justicia abierta en el Poder Judicial, así se llama. Para funcionarios y funcionarios, esto tiene mucho que ver con la capacitación de los funcionarios, con este segundo bloque que decíamos nosotros que tiene que ver con la sensibilización ya a nivel interno del Poder Judicial, precisamente para, capacitando hacia los funcionarios, poder hacer una mejor entrega ya del servicio público, que también existe una dimensión de servicio público de la justicia. Y entonces ahí aparece este curso e-learning, justicia abierta en el Poder Judicial. Se han realizado también actividades conmemorativas de la Semana de Gobierno Abierto a través de publicación de cápsulas en las que sensibilizó los conceptos de gobierno abierto y justicia abierta, y eso fue relativamente hace poquito en Santiago, en el mayo de 2022. El tercer compromiso consiste en continuar desarrollando, este es el último de los compromisos, desarrollando, disponibilizando y difundiendo instrumentos que faciliten, ¿qué cosa? Que faciliten el entendimiento y la comprensión por parte del mundo de los usuarios y las usuarias respecto de las tareas del Poder Judicial, fundamentalmente respecto de lo que es la labor jurisdiccional. Ya, tenemos el caso fundamental, diría yo, de la actualización del glosario de términos jurídicos. Esa actualización que no depende de nosotros, sino que de otro comité en la Corte, pero de todas maneras ahí hay puntos de conexión entre nosotros, ya que fomenta, facilita la participación de la ciudadanía a través del lenguaje claro, a través del lenguaje inclusivo. ¿Ya? Les cuento una cosa. Bueno, he pensado, llevé el asunto al Tribunal Pleno en algún momento, se los cuento porque lo estoy planificando, en realidad no lo tengo terminado, pero la idea es que destacar uno de los asuntos antiguos, bien antiguos, que en realidad son un verdadero ejemplo de modelo de lenguaje claro. Viniendo de la mano de los jueces, y digo de la mano de los jueces porque es un asunto que está manuscrito, ¿ya? Me refiero al auto acordado de forma de la sentencia del año 1920, ya tenemos más de 100 años, ¿ya? Fíjense ustedes, no sé si, bueno, no nos vamos a alargar en eso porque es una cosa que está todavía pendiente, es una idea que el pleno naturalmente ha acordado, y si no estaría hablando de ella. Y bueno, estamos empeñados en eso porque en el fondo se trata de eso. Estamos viendo la manera de poner las cosas en un lenguaje que no sea excesivamente técnico. Es imposible que el lenguaje jurídico deje de ser técnico, pero no es imposible que el lenguaje jurídico técnico pueda ser entendido con algunos enlaces. Yo no sé si este es el mejor ejemplo, Peter, pero yo estuve leyendo una sentencia de extradición hace un tiempito atrás, ya unos meses atrás, y provenía de Ecuador. Y entonces la sentencia, si no me equivoco, era Ecuador, y la sentencia, qué sé yo, dictada en los términos que usualmente dictamos los jueces sentencias en cualquier parte, ¿ya? O sea, en términos jurídicos, en fin. Y después me topé con una hoja que venía a continuación, ya está cerrada la sentencia. Y hay una hoja a continuación que dice que se va a colocar lo que acaban de leer en términos de lenguaje claro y sencillo. Y entonces lo ponen en un lenguaje absolutamente llano, en una hoja aparte, pero que el lector, el usuario va a poder tener entonces contacto con eso y va a poder entender más fácilmente, no digamos, sí, más fácilmente, mucho más fácilmente aquello que dictaron los jueces. Y esa es una forma
No sé si es la mejor forma, porque no se trata de eso hoy día, se trata de experimentar probablemente también, pero esa es una forma sobre que han discurrido los países, los distintos países. Entonces, yo diría que esto es lo fundamental, y a mí me gustaría cerrar ¿ya? Diciendo que el poder judicial, y más bien los poderes judiciales o los sistemas judiciales, porque yo me refiero en esos términos porque depende de los países a que nos estemos refiriendo, pero nosotros, en el caso nuestro, bueno, el poder judicial ya tiene enfrenta unas tareas entre las cuales se encuentra esta, que es, como decía el presidente de la Corte, señor Jordán, decía, es de largo aliento. Esto es de largo aliento, claro, es de largo aliento, requiere mucha dedicación, requiere mucha tarea adicional, porque los jueces en general están en un aspecto, el aspecto jurisdiccional, la parte administrativa es un poco haciéndose el tiempo, eso, pero bueno, tenemos la suerte de que contamos con un buen grupo de gente que está en la corporación, que está en las asociaciones, etcétera, y que ellos en realidad nos prestan ayuda. O sea, yo no sé si ellos nos prestan la ayuda a nosotros, yo no me voy a meter en eso ahora, pero la verdad es que empujamos el carro. Estamos empujando un carro pesado, un carro que, bueno, pero tiene que llegar el carro a algún lugar, y ese lugar yo aspiro a que sea una sociedad que sea construida, como dice la Agenda 2030, ¿no es cierto? Una sociedad donde en definitiva podamos vivir con paz social. El concepto de justicia abierta no se entiende sin esa finalidad. Así que, dicho esto, reitero mi agradecimiento a todos los que nos invitaron y a los que nos han acogido acá, a mí, y creo yo por intermedio también a la Corte Suprema. Muchísimas gracias. Eso es. Muchas gracias, señoría. Prosiguiendo con nuestro programa, me complace en presentarle a nuestro siguiente expositor, abogado, consultor internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, docente de la carrera de Derecho, administrativo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, doctorado de Harvard en el curso de Gobierno Abierto y Construcción de Políticas Públicas, presidente además de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, fundador de la Red Chilena de Justicia Abierta, señor Peter Sharp Vargas, que se me arrancó por acá a preparar su exposición. Su ponencia, titulada Experiencias compartidas de justicia abierta en América Latina y Chile. Un aplauso para don Peter. Estaba conversando con don Patricio para que nos coordináramos para pasar la presentación. Quiero, primero que todo, agradecer a todos quienes están hoy día conectados virtualmente a través de San Google, que es nuestro patrocinador principal en estos eventos, ¿no? Y especialmente al dueño de casa, un magallánico de corazón, ministro presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción. Gracias por la bienvenida y por sentirnos en casa. Al señor ministro presidente de la excelentísima Corte Suprema, don Homero Silva Cancino, que ha sido de alguna manera un tremendo respaldo del equipo de la Corte Suprema, y que con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, y yo lo decía, pocas veces sale de Santiago, y créanme, señor ministro, que vale la pena estar acá en la tierra donde se forjó la independencia de la patria. Así que muchas gracias por el tremendo apoyo, porque estamos creando un nuevo contrato social.
Agradecer a la ANEJUD, a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, del Poder Judicial, liderado por quien asumió hace algunos días la presidencia regional de ANEJUD Concepción Arauco, a mi amiga, ¿cierto?, Karin Mendoza, y a su excelente equipo de cuerpo colegiado de solo mujeres que están liderando este proceso. Esta sala, y obviamente a los señores ministros, al presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, que están hoy día presentes, a los hombres y mujeres de derecho. Y no me refiero solamente a los abogados o abogadas, hombres y mujeres de derecho, sino a todos quienes creemos en el derecho. Incluso a don Patricio, que quizás no siendo abogado sí cree en el derecho y la justicia. Esta sala tiene el nombre de una persona que yo admiro mucho, mi profesor de Derecho Procesal, don Eleodoro Ortiz Sepúlveda, un araucano que caminábamos de la Escuela de Derecho y quien me trajo a ver las primeras audiencias en la Corte. Y por lo tanto creo que está muy bien puesto el nombre de esta sala. Y don Eleodoro Ortiz, a quien le decíamos el Lolo Ortiz, nos decía cómo se prepara una cazuela. Entonces decíamos, bueno, llegando la carne, la papa, el arroz. ¿Cómo comenzamos a preparar una cazuela?, decía don Eleodoro. Y después de preguntar a los alumnos cuál fuera un examen de grado, decía muy simple, abriendo la tapa primero de la olla. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir primero la tapa de esta olla para preparar, comillas, este plato que se llama justicia abierta. Y la anterior, don Patricio, la anterior, comenzar por el principio. Eso, ahí sí. Cuando el señor ministro nos comentaba hablar sobre la justicia abierta, hay que hablar quizás también de cómo surge esta inquietud. Y esta inquietud porque si nosotros le preguntamos al ciudadano medio, al hombre y mujer de la calle, a los justiciables, ¿cómo ven el Poder Judicial? ¿Cómo ven las instituciones del Estado? Y la ven así. Saben que existe, pero no saben lo que hacen. Y por lo tanto, cuando alguien no sabe lo que hacen las instituciones, se conecta poco con ellas. No hay lo que llamamos en derecho comercial esa affectio societatis. No existe ese nexo, esa conexión, porque la conexión no es una conexión de la razón, como dicen algunos autores, sino que la conexión con las instituciones es desde la emoción, desde los afectos. Y uno defiende las instituciones cuando se conecta desde los afectos. Y la mejor forma de conectarse con algo o alguien es a partir principalmente de la verdad. La verdad. Y por lo tanto, cuando hablamos del acceso a la justicia, lo que buscamos es el acceso a la verdad. Primer principio de la justicia abierta, entendida como transparencia. La próxima, por favor. Y así, don Patricio, que estamos ya inaugurando este evento, y se aprieta un botoncito que dice continúa. No me diga, pero no importa. Bueno, la próxima presentación se refiere a la percepción también de las instituciones del Estado y en general en América Latina de algunas instituciones. Ese es el índice de percepción de la corrupción, que tiene que ver con este primer principio de la justicia abierta, que es la transparencia. Es el último informe publicado en enero del 2022, pero que corresponde al año 2021. Si ustedes aprecian, las imágenes más rojizas y más oscuras son aquellos estados, países que tienen una alta percepción de la corrupción. Chile ocupa un lugar bastante optimista junto con Uruguay y Costa Rica, los tres países que hoy están, comillas, a la vanguardia de los procesos de transparencia. Enhorabuena. No podemos decir lo mismo, por ejemplo, en gran parte de Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, México, Bolivia, ¿cierto?, Venezuela, Paraguay, Brasil, donde la percepción de la ciudadanía es bastante alta en cuanto a la corrupción. Y sin duda que los países donde no existe el concepto de integridad o probidad debilita las instituciones del Estado y por tanto debilita a la democracia. La próxima, Patricio. ¿Cuál es la percepción de las instituciones judiciales ahora en América Latina?
y podemos apreciar que el Poder Judicial tiene un promedio de percepción cercano al 24%. El Poder Judicial de Chile está cerca del 25%, es decir, está sobre la media, según la Tirobarómetro, no solo el 2018, sino también la última información del 2020. Pero además hay países, en los gobiernos, por ejemplo, promedian 22%, los congresos nacionales promedian 21%. El Poder Judicial es el que está mejor instalado respecto del Congreso o del Ejecutivo. Por lo tanto, tenemos un Estado que da la sensación que es un tanto cerrado. Los tres poderes del Estado tienen poca, comillas, valoración pública de los gobernados. Y hay ejemplos de otros países. Podemos, ¿cierto?, apreciar El Salvador, Nicaragua, Perú, que están bordeando el 14, 15, 16%. Y hay una excepción, Costa Rica, con un 49%. Costa Rica, que también al año 2014 bordeaba, ¿cierto?, el 21-22%. Y aquí surge algo que es muy propio de quienes amamos el derecho, la pregunta, que es lo más importante: ¿por qué se logra este nivel de avance en la legitimidad o el valor público en el caso de Costa Rica? Porque Costa Rica, el año 2015, la presidenta de la Corte Suprema, la primera mujer presidenta, después de casi 180 años, decidió abrazar el concepto de justicia abierta. Y en un convenio con la CEPAL, con Naciones Unidas, inició el camino, en un camino de 2 años. Y así, el 23 de marzo del 2018, se lanzó la política de justicia abierta en Costa Rica. Y eso significó más tarde que Costa Rica elevara justamente sus niveles de aceptación y de legitimidad en la población. La próxima, por favor. Y así, este concepto de gobierno abierto, y quiero partir por esto en realidad, surge ya a partir, como señalaba su ministro, del año 2011, en la 66 sesión de las Naciones Unidas, por el edicto Obama del 2009 sobre transparencia y gobierno abierto. Pero ya se hablaba de gobierno abierto, de Estado abierto el año 1957, con George Wallace, que hablaba sobre rendición de cuentas. Y el 66, con el presidente Lyndon Johnson, que dicta la primera ley de acceso a la información pública, y más tarde, el 2009, con Barack Obama, que plantea un edicto que instruye a los estados federados, ¿cierto?, que inician políticas de transparencia y de gobierno abierto. Luego el presidente Obama lleva al seno de Naciones Unidas en septiembre, el 20 de septiembre, y otros 7 países se suman a esta iniciativa. En América Latina, Brasil y México. Y a los pocos meses se suma Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Y van surgiendo países que se integran a esta alianza mundial. El último, Ecuador, el 2018. Pero además hay un segundo fundamento por qué iniciamos este camino de la justicia abierta en Chile, que es la Agenda 2030, o la Alianza, ¿cierto?, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Segundo argumento, ¿por qué iniciamos este camino? Y esta alianza, ¿cierto?, este acuerdo del año 2015, 4 años después, se incorpora el objetivo 16, la paz, el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental y el fortalecimiento de las instituciones combatiendo la corrupción y la falta de integridad. Ayer se entregó el informe de la Agenda 2030 y el diagnóstico no es bueno. Es muy parecido al que hemos tenido durante esta pandemia. En materia de género, por ejemplo, se requiere 40 años más de trabajo para lograr la plena igualdad de género. Lo dice el informe ayer. En materia de paz, nunca hemos tenido más conflictos que del año 1946. Y en materia de instituciones sólidas, ha aumentado la corrupción en gran parte de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, hoy más que nunca necesitamos fortalecer el acceso a la justicia y combatir la corrupción, o más bien dicho, en términos positivos, fortalecer la integridad y la probidad. Bien, vamos. Caminando por el pasillo hoy en la mañana, en la tarde, cuando estábamos con Manuel y con Karen, aparece la misión del Poder Judicial y a lo que aspira el Poder Judicial. Y la misión, ¿cierto?, del Poder Judicial señala claramente que es solucionar los asuntos de su competencia de manera clara, oportuna y efectiva, con plena vigencia de todos los derechos de las personas, contribuyendo a la paz social
Agenda 2030, y fortaleciendo la democracia, Agenda 2030. Es decir, hay ya una sinapsis entre la misión del Poder Judicial y la Agenda 2030. Hay una conexión doctrinaria. No hay que explicarlo, está dado. Es como una telepatía jurídica, ¿no? Y luego dice, ¿cuál es la visión? Ser reconocido el Poder Judicial, ¿por quién? Por la comunidad, como la vía de solución de los asuntos de su competencia de manera pronta, justa y confiable. Otra conexión sináptica, porque la visión del Poder Judicial de Chile, no hay duda, como diría don Lolo Ortiz en forma irredarguible, diría Lolo Ortiz, que es el camino de la justicia abierta. No hay otra manera. La visión del Poder Judicial es en la vía y en clave de gobierno abierto de justicia abierta. Pues bien, cuando se refería al señor ministro, y lo hemos conversado con Juliano y en la comisión, ¿cierto?, ¿por qué postula el Poder Judicial por primera vez en su historia a un plan de acción, el 5º plan de acción de gobierno abierto? Y señala que el compromiso es consolidar el eje de justicia abierta en el Estado de Chile. Ese es el compromiso del Poder Judicial, consolidar el eje de justicia abierta en el Estado de Chile. Y además, por lo tanto, adoptar los pilares de gobierno abierto, adoptar, es decir, hacerlo hijo, hacerlo propio, hacerlo carne, los pilares del gobierno abierto como sistemas de interacción con la ciudadanía y las demás instituciones. Es decir, otra vez nos encontramos con la sinapsis que la manera de cumplir este compromiso es a través de la clave de justicia abierta. Pero además, hay un problema pendiente y que tiene que ver con la primera imagen borrosa. ¿Por qué surge este compromiso? ¿Por qué? Porque dice que según el índice de calidad de la justicia, el Poder Judicial señala que solo el 21% de los usuarios son capaces de identificar la función principal del Poder Judicial. Y en segundo lugar, el 26% declara que existe poca claridad en la entrega de información por parte de la institución. Es decir, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, que son innumerables, que son permanentes, no logramos esa affectio societatis, no logramos esa conexión afectiva. E incluso más, cuando por alguna razón la gente siente una sensación de injusticia, el primero que apunta es al Poder Judicial. Pero no reparan que a lo mejor una mala investigación, o que la defensa pública no fue adecuada, o que la Fiscalía no informó adecuadamente, o que el Servicio Médico Legal no hizo bien los peritajes, o que la aprehensión del policía fue ilegal. Se olvidan del camino, solo saben cuál es la meta. Y por lo tanto, la idea es que cuando hablamos de justicia abierta, hablamos ya no solo del Poder Judicial, sino de todo el ecosistema de justicia. Porque el juez o la magistratura, ¿cierto?, es la última razón, es la meta donde se llega, pero hay un camino previo. Por lo tanto, la justicia abierta, y aquí una primera definición, no es una meta, es un camino, es la forma como hacemos las cosas. Y aquí una reflexión que lo teníamos con unos colegas mexicanos en una institución que se llama México Evalúa, con Logan Pután en México hace unas semanas atrás, y llegamos a la conclusión que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los parlamentarios basan su legitimidad en la elección democrática. Dice, a mí me eligió el pueblo. El presidente de la República y su gabinete, ¿cierto?, el Ejecutivo, basan su legitimidad en la elección democrática. Pero los jueces y juezas no son elegidos democráticamente. Y la pregunta es, ¿dónde reside su legitimidad? Y la respuesta, en principio, es que su legitimidad reside, dice México Evalúa, en la pulcritud del proceso y en la pulcritud e impacto de sus sentencias. Ahí radica su legitimidad. Que el proceso sea adecuado, que se respete la garantía del debido proceso y que la sentencia provoque un impacto social. Ahí, dice México Evalúa, radica esa legitimidad. Y a veces puede ser mucho más fuerte incluso que la propia legitimidad democrática. Y es por eso que la discusión sobre el Poder Judicial, en algunas corrientes se habla de un servicio judicial, y la verdad es que es bastante discutible, porque no puede dejar de ser un poder, porque el Poder Judicial es quien regula cualquier abuso
o cualquier exceso de los otros poderes del Estado. Es la primera garantía del Estado de Derecho, el Poder Judicial, no el Ejecutivo ni el Parlamento. Y así lo demuestra todo lo que ha pasado en América Latina y el Caribe. Por eso que es tan relevante. Y el órgano garante del respeto a los derechos fundamentales no es precisamente el Ejecutivo, porque podría haber eventualmente una dictadura que no le importe los derechos humanos, o un parlamento de algunos parlamentarios que pueden incluso legitimar acciones que son contrarias a derecho. Por lo tanto, el único garante del Estado para garantizar los derechos humanos y el Estado de Derecho es el Poder Judicial. Y por eso es que es tan importante este camino. Es decir, en mi opinión, más que hablar de gobierno abierto, debemos hablar de Estado abierto, y el protagonista principal es el Poder Judicial. Ahí radica la esencia de la dignidad humana. Porque podemos tener malos gobernantes, pasan en 4 años. Podemos tener un mal parlamento, pasan en 4 u 8 años. Pero no podemos darnos lujo de tener un Poder Judicial que sea débil. Por eso la política de justicia viene a fortalecer el Poder Judicial, con política de género, ¿cierto?, con acceso a la justicia. La próxima, por favor. Y así, algunos conceptos, ¿cierto?, en cuanto a que, porque el compromiso del Poder Judicial es que se incorpore el eje, ¿cierto?, de gobierno abierto. ¿Y qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto, ¿cierto?, es, en definitiva, algo muy simple, como un anillo, como diría Neruda. Es un diálogo. Es un diálogo político, porque la sentencia produce efectos políticos, no solo técnicos, porque todo lo técnico lleva en sí algo político, y todo lo político que protege la ciudad, la polis, tiene que tener un basamento técnico fundamental. Y es un diálogo político que también es valórico. Y ese diálogo político valórico es permanente con la ciudadanía, con los justiciables, con todos, que inspirado en esos 3 principios y en ese orden, transparencia, participación y colaboración, construye, ¿cierto?, permite, dice, construye honor social y valor público. Por lo tanto, cuando hablamos de gobierno abierto, de Estado abierto, estamos hablando básicamente que las instituciones conversen entre ellas. Y a veces, en nuestro país, como en América Latina, las instituciones no conversan entre ellas. Dicen hacerlo, pero no conversan. Estamos en la sociedad, como dice Byung-Chul Han, de la información, pero debemos transitar a la sociedad de la conversación, porque a veces la información puede ser falsa. Y por eso que muy bien nuestro presidente de la Corte de Apelaciones hablaba de construir la narrativa, porque la verdad vive en la narrativa, no en los datos. Lo dice Byung-Chul Han y otros autores. Por eso que cuando hablamos de gobierno abierto hablamos de un diálogo. La próxima. Y ahora la justicia abierta. La justicia abierta, según la CEPAL, y también este documento también se discutió en la propia Convención Constitucional, cuando se aprueba el principio de justicia abierta en el artículo 321 del borrador, también acoge este concepto y dice que la justicia abierta también es un diálogo, al igual que el gobierno abierto, pero es un diálogo del ecosistema de justicia. Y cuando hablamos del ecosistema, estamos hablando del Colegio de Abogados, de los estudiantes de las escuelas de Derecho, de la preparación de las policías, de la PDI, de Carabineros, del Servicio Médico Legal, del Registro Civil, de los juzgados de garantía, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Estamos hablando de las Cortes de Apelaciones, de la Corte Suprema. Estamos hablando de juzgados de garantía. Estamos hablando también de aquellos que no son abogados que trabajan en el Poder Judicial, del operador, del digitalizador, del ingeniero en informática, del receptor. Todos son parte del Poder Judicial. Y por lo tanto, como es un ecosistema, requiere que estemos todos atentos, porque cuando falla uno, fallan todos. ¿Cuántas detenciones son declaradas ilegales porque no se cumplió el requisito, porque se declaró ilegal la detención? Y falló toda la cadena. Y por lo tanto nunca el juez de garantía o el tribunal tomó conocimiento del ilícito. Por eso aquí estamos todos, todas y todos. Por eso la justicia abierta es entendida como un ecosistema. Y además dice ecosistema también los mismos principios: transparencia, participación y colaboración. Y dice el concepto que permite el pleno acceso a la justicia. Agenda 2030, otra vez objetivo 16, entendió el acceso a la justicia como un derecho humano. Y por lo tanto construye honor social, volvemos al concepto, y valor público. Honor social, algo muy simple. Es el honor,
es el prestigio, es la sensación de trascendencia. Max Weber decía que los funcionarios de Estado tienen dos grandes elementos: una justa remuneración, la ANEJUD, razones de funcionario, pero sobre todo honor. Muchas cosas que hacemos por honor. Es un factor que no es visible, lo hacemos porque nos encanta lo que hacemos. Es como la pasión del hincha deportivo, que aunque su equipo pierda, lo sigue viendo en el estadio. Como el honor de los bomberos, que sin ninguna remuneración entregan su vida. Como el honor de los facilitadores judiciales en Centroamérica, que trabajan sin ninguna remuneración. Por lo tanto, el honor social es muy relevante. Un ejemplo, ayer conversé la semana pasada con un juez de Honduras y dice que cada vez que esta jueza emitía, ¿cierto?, una sentencia, los abogados del foro presentaban recursos, ¿cierto?, en contra o recusación en contra de la magistrada solamente para enredar la sentencia. Y ahí justamente la idea es que ella lo hacía porque yo creo en la justicia para mi país. Porque dice que, como dice, no solo me pagan, sino que además me pagan por lo que hago. Eso es muy relevante, el honor. Tiene que ver en el mundo de los valores. Y además, ¿cierto?, el valor público, que tiene que ver principalmente por el grado de legitimidad de la comunidad hacia los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y por lo tanto, en consecuencia, ¿cierto?, podríamos decir que justicia abierta es un diálogo de todo el ecosistema. Nadie puede estar al margen. Aquí muchas veces uno ve a algunos magistrados y magistradas que resuelven, pero tienen leyes que no se aplican, que están prácticamente anacrónicas. Entonces, ¿qué pasa con el ecosistema? El Parlamento también tiene mucho que decir en esto. Y algunos pasan silenciosamente y dicen, no, es un problema del Poder Judicial. No, señor, usted no elaboró leyes adecuadas. Como por ejemplo las leyes, los grandes fenómenos, ¿cierto?, de la ciberseguridad de este último tiempo, los neuroderechos. Poco se ha dicho sobre aquello. Y tenemos códigos que aún están anquilosados en el siglo XX o en el siglo XIX. Es todo el ecosistema. Por eso la presencia del Colegio de Abogados es muy importante. Y de los parlamentarios, que ven esto pasar por las esquinas, pero no lo perciben, que ahí está radicada. El principio de legalidad y tipicidad es clave en este sentido. El juez no puede fallar en contra de la ley. Y si las leyes penales o civiles o administrativas no están a la altura, evidentemente afecta la buena administración de justicia. La política de género. No hay justicia abierta sin política de género. En la Corte Suprema y el Poder Judicial de Costa Rica hay una Secretaría de Género dirigida por Janet Arias. 16 personas trabajan en esa secretaría y por lo tanto no hay política de género, no hay justicia abierta sin política de género, que está considerado, ¿cierto?, el objetivo 5 de la Agenda 2030. Y el objetivo de la justicia abierta, del Estado abierto, es la construcción de valor público. Y el valor público, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, como diría don Herodoro, que veo acá su imagen y me está recordando todo el tiempo, tiene 3 elementos. 1, resultado, calidad y confianza. Es decir, las instituciones van a aumentar su valor público en la medida que sus acciones tengan resultados concretos. Porque lo contrario sería solamente un ejercicio teórico. Las sentencias deben provocar un resultado específico. La calidad es hacer las cosas bien y a la primera, porque el Poder Judicial es la última razón, es el guardameta de este partido de fútbol. Si falla el Poder Judicial, se nos cae gran parte del sistema democrático. Puede fallar un presidente, decir cosas o errores, o un ministro del Interior, o un ministro de Defensa, y luego al día siguiente se desdice, no quise decir lo que estaba diciendo. Puede fallar un parlamentario que no leyó el proyecto de ley y votó, no sé, sin leerlo. Pero cuando falla un juez, el impacto es mucho mayor y la responsabilidad es mucho mayor. Por eso la calidad o la excelencia de la gestión judicial es clave. Se nota mucho el error judicial, más que el error cierto legítimo o en el Parlamento. Y la confianza, el gran pegamento de la sociedad. Y la confianza se construye en el tercer principio, que es el segundo principio, que es la participación. La próxima, por favor. Y aquí es un esquema muy resumido, ¿cierto? No voy a entrar en detalles por razones de tiempo, pero básicamente estos 3 principios. Transparencia. Y aquí me quiero detener en 2 ideas fundamentales. La transparencia entendida como el derecho a la verdad. Derecho a la verdad. La transparencia por sí no tiene sentido si no está conectada con la verdad.
¿Y quién lo dice esto? El fallo Vámaca, Estado de Guatemala, 25 de noviembre del 2000, que en su párrafo quinto dice, se trataba de una persona, ¿cierto?, que había sido desaparecida a propósito de la guerrilla en Guatemala, en Centroamérica, y dice el fallo que cuando hablamos de acceso a la información pública, a la transparencia, estamos hablando del derecho a la verdad. Y uno puede divagar y decir, pero ¿qué es la verdad? Cada uno tiene su propia verdad, como lo discutíamos ahí hace poco en otro debate, muy interesante. Y Hannah Arendt tiene una discusión muy interesante. Y Hannah Arendt dice que la verdad es aquello que no logramos cambiar. ¿Qué son? Aquello que no logramos cambiar. A pesar de los sofismas, de los discursos, pero la verdad es aquello que no logramos cambiar. Y además, cuando hablamos de la transparencia, hablamos principalmente, como decía el ministro, del lenguaje claro. Es muy importante que las personas de los justiciables sepan de qué estamos hablando. Lo decía, ¿cierto?, Humberto Maturana, ¿qué es lo que nos hace humanos? Y Humberto Maturana decía, el lenguaje. Eso nos hace humanos. Por eso que los jueces y juezas, los defensores, los fiscales, los abogados, son verdaderos hermeneutas de las sentencias y los fallos. Hermeneutas, para traducir aquello, ¿cierto?, en su vida cotidiana. Porque cuando se liberan datos, se liberan sentencias, y así yo estoy convencido de aquello, los datos no son solamente información numérica, los datos son emociones, comunican emociones. Y por eso un fallo comunica una emoción de justicia, de tranquilidad, de paz. Todo fallo es también una emoción, todo dato es una emoción. Y tanto es así que Naciones Unidas ya el año 2016 declaró que el derecho a la información pública es un derecho humano de cuarta generación, como lo es también la participación ciudadana y como lo es también ya el 2016 el derecho al Internet. Y por lo tanto, como derecho humano fundamental, cuando no se ejerce ese acceso o ese derecho a la información pública, se estaría en principio, en consecuencia, vulnerando ese derecho fundamental. Y la participación básicamente es ese diálogo vis a vis con la comunidad, pero lenguaje claro. Y la colaboración, en lo que algunos llaman la cognición distribuida, es la inteligencia colectiva. De los tres, quizás el más complejo de concretar es el tercero, es la colaboración, porque la colaboración supone la existencia y el cumplimiento de los dos primeros. Sin transparencia no hay participación y sin participación no hay colaboración. Es decir, es actuar en red, actuar con una suerte de redocracia judicial, de adocracia judicial. Y el principio de colaboración uno no solo ve entre las instituciones, sino al interior de las propias organizaciones. Hay instituciones en el Estado que entre los propios funcionarios no se comparte la información, incluso la privatizan. En consecuencia, este concepto de colaboración y de solidaridad interna también existe al interior de las instituciones. ¿Cómo cubrimos a aquel que está con una carga de trabajo excesiva? Es decir, repartir la carga en forma equitativa. Por eso estos tres principios son fundamentales. Acá un ejemplo, ahí yo conozco hasta ahora, ¿cierto?, 3 fallos. Uno de ellos es de esta jueza argentina que habla el lenguaje claro, una sentencia de un caso de RPA, lo que diríamos Chile RPA, pero un caso de un adolescente, una violación, y ella le explica a esta jueza, ¿cierto?, ahí está en mis espaldas ese relato, donde le explica el lenguaje sencillo, el lenguaje ciudadano, el lenguaje llano, el lenguaje democrático, son sinónimos del mismo concepto. Le habla a ella, una niña de 14 años, de por qué falló, cómo falló. Yo aplaudo la iniciativa que hubo hace algunos días atrás, donde hubo jueces, magistradas que fueron premiados en un concurso de sentencia en clave de género. Por ejemplo, incorporar los fallos, porque los magistrados y los jueces hoy día son garantes de la paz. Eso se ha demostrado ya en Centroamérica, y hay un ejemplo claro. La próxima, por favor. Y aquí solamente algunas definiciones conceptuales. Cuando hablamos de los fallos, en este concepto de justicia abierta, los fallos son datos, son informaciones, pero es la minería de datos, es decir, el conjunto de fallos, también el presupuesto del Poder Judicial, todos están en el primer eslabón, que son los datos, y esos datos deben ser abiertos, salvo aquellos, naturalmente, que no pueden abrirse por razones de seguridad nacional, por razones estratégicas institucionales, y aquellos que puedan vulnerar la protección de datos personales.
Pero todo lo demás, ¿cierto?, son datos abiertos por antonomasia. Y lo dice también el Comité Jurídico de la OEA, la resolución 147, que dice lo mismo, ¿cierto?, que los fallos deben ser abiertos. Lo dice la Declaración Universal del año 48, también, ¿cierto?, que la información financiada con recursos públicos, lo dice el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, va en la misma dirección, y lo dice también la Carta Internacional de Datos Abiertos del año 2015, que va en la misma dirección. Y por lo tanto, cuando hablamos, ¿cierto?, de esta apertura de datos, ¿cierto?, está en la base de la pirámide. La justicia digital no es necesariamente justicia abierta, es solo eso, es justicia digital. Es decir, abrir páginas web y tener aplicaciones es justicia digital, que se basa en los datos, en algoritmos. Pero cuando hablamos de justicia abierta, no es en estricto rigor una política pública, porque las políticas públicas las implementa el gobierno, el ejecutivo. La justicia abierta es una filosofía de gobernanza que tiene estos tres principios: transparencia, participación, ¿cierto?, y colaboración. Y ahí es donde debemos avanzar en una política de justicia abierta, como ya lo comenzó Costa Rica en el 2018, ahora en los próximos meses lo va a aprobar Honduras, ¿cierto?, esperamos en febrero del próximo año, ya está redactada la política. Ya hay 7 estados en México: Durango, Quintana Roo, Guanajuato, el Estado de México, Jalisco, que ya están avanzando a pasos agigantados y ya tienen declaratorias todos estos 7 estados de justicia abierta. Y no solo eso, la Constitución, ¿cierto?, de Guanajuato, el Estado de Guanajuato señala en su artículo 16, se refiere a la justicia abierta ya en su propia Constitución. Por lo tanto, estamos avanzando hacia esta filosofía de gobernanza abierta. Lo mismo está avanzando en pasos agigantados Ecuador, que creó hace 5 días atrás la mesa multiactor para avanzar hacia una política de justicia abierta. Chile ya tomó la carrera. Lo dice el señor ministro en junio del año pasado, en una sesión en que él estuvo también presente, omitió decirlo por su humildad, ministro, usted estuvo presente en ese acto, donde el presidente de la Corte Suprema de ese entonces, Mauricio Silva Ganderlach, señala que, Guillermo Silva Ganderlach, él, ¿cierto?, se refería a que vamos a iniciar este camino hacia la justicia abierta. Ya hay un punto de partida, y Chile está marcando iniciativa en ese sentido. Como también el Poder Judicial en Chile, la Comisión de Lenguaje Claro, iniciativa que ya está tomando muy bien Honduras y Centroamérica, lo tienen como un referente importante. La justicia restaurativa, los tratados, los TTD, son también ejemplos claros de justicia abierta porque se actúa como ecosistema. El tribunal, la fiscalía, la defensoría, las comunidades terapéuticas, hay un ecosistema que está trabajando ahí. La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, que ha hecho importantes avances en esta materia. La tramitación digital de los procedimientos judiciales, la televisión del Poder Judicial, que hoy día está transmitiendo este evento, la oficina judicial virtual y también, en forma quizá casi premonitoria, la reforma al proceso penal del 2000, al proceso civil y a la justicia laboral. Son todas iniciativas que van en esa dirección. Y Chile está avanzando, y en eso hay que ser tremendamente optimista también. Estamos en la cresta de la ola, en avanzar creo que es el momento oportuno, y en esta historia de la República avanzar esta política de Estado de justicia abierta. En el fondo, cuando hablamos de justicia abierta y de Estado abierto, hablamos de esto, de actuar en red. Porque la naturaleza humana es en red. Desde la red familiar, la red de amigos, la red de colegas, la red de colaboradores, actuamos en red. Pero por alguna razón generamos este conflicto permanente que es donde se alimentan las redes sociales, quizás por la lógica de la formación del Estado hace 200 años atrás, que había la lógica del adversario interno. No, hoy día las instituciones tienen que actuar en red, porque el crimen organizado sí actúa en red, la corrupción actúa en red, pero a veces las instituciones del Estado les cuesta conectarse en red. En la lógica de la competencia, pasar a la lógica de la conversación, de la sociedad de la información a la sociedad de la conversación. Un ejemplo, lo que decíamos hace 4 días atrás, ya Ecuador ya inició el camino hacia la justicia abierta creando la mesa multiactor. Ahí está, funciona el Poder Judicial, la Corte Suprema, la sociedad civil, la academia. Están todos ya trabajando colaborativamente para ya elaborar en Ecuador una política de justicia abierta. Y me quedo con esta imagen, paseando, ¿cierto?, por las calles de Nueva York. Hay una frase que me pareció muy interesante y dice que la verdadera administración de justicia es el pilar
más firme del buen gobierno. Es lo que decíamos al principio. El Poder Judicial es sin duda el principal garante de un Estado de Derecho y de la democracia. Por eso yo quiero finalizar mis palabras, señor ministro, agradeciendo su tremendo compromiso con este proyecto. Usted ha estado en momentos que yo sé que no son fáciles, pero ha estado ahí, como era mi profesor Dinodoro Ortiz, donde nos decía como estudiante hay que seguir avanzando. Y usted, señor ministro, ha hecho una tremenda labor y yo quisiera también rendirle un homenaje en esta actividad porque sí ha estado a la altura de ese padre de familia que cuida a su equipo para avanzar en la justicia abierta en coordinación con la ANEJUD, con los funcionarios. Por eso su presencia hoy día, señor ministro, es muy importante. Y yo quisiera finalmente tirar solo un ejemplo final. Ahí están las bases de datos, pueden ingresar a la página de CEPAL. Hay todo un avance en materia de Estado abierto, justicia abierta, Parlamento abierto, Gobierno abierto. Están abiertas ahí, ¿cierto?, las bases de datos. Y finalmente, un ejemplo, los facilitadores judiciales. Lo conversamos hoy día en la mañana. Se han instalado facilitadores judiciales en gran parte de América Latina, en Centroamérica. ¿Cierto? Comenzamos, ¿cierto?, el 2003 en Nicaragua y últimamente el 2022 en Colombia. ¿Quiénes son los facilitadores judiciales? Un ejemplo de justicia abierta. Personas que viven en las comunidades alejadas, en los campos, en las aldeas. Lo conversamos en Honduras, en Santa Lucía, hace 5 meses atrás, conversando con la jueza de paz, con Angélica, con Victoria, con Margarita y con Don Carlos. ¿Quiénes son ellos? Son líderes locales, como un dirigente vecinal, que se conecta con el Poder Judicial. El Poder Judicial los capacita, los inviste de una serie de herramientas jurídicas y ellos actúan como jueces amigables componedores con la comunidad. No reciben remuneración alguna, solo trabajan por honor social. En Honduras hay 2.519 facilitadores judiciales. Y la pregunta, ¿para qué sirven los facilitadores judiciales? Justamente para acercar la justicia donde no llega la justicia. El año pasado, el año 2021, se impidió la judicialización, según informe de la propia Corte Suprema, de 18.000 causas que se solucionaron solamente a través de los facilitadores judiciales, amenaza, corrimiento de cerco, riñas, en fin, todos los propios facilitadores judiciales. Es un ejemplo concreto, ¿cierto?, de justicia abierta que sin duda llegó para quedarse. Estamos cruzando el Rubicón. Chile tiene un compromiso ante las Naciones Unidas para iniciar políticas de Estado abierto. Lo dice también, ¿cierto?, en la Cumbre Judicial 2018 en Ecuador. Todos los poderes judiciales se comprometieron en esa cumbre judicial de 2018 a iniciar política de justicia abierta y también las reglas de Brasilia, el acceso a la justicia de personas con dificultades a ella. Porque hoy día el derecho de acceso a la justicia es considerado un derecho de llave, un derecho humano fundamental. Y en consecuencia ahí cumplimos, y volvemos a volver al principio, por favor, solamente para... La próxima. ¿La próxima? La próxima. Ah, no, pero estaba la misión del Poder Judicial, que fue la transparencia, ¿cierto?, que tiene que ver con ese camino. ¿Sí reconocidas? ¿Dónde está el Poder Judicial? La misión. Adelante. Más adelante, por favor. ¿Sí? Avanzar. Ahí. Entonces, volvemos al origen. Que ser reconocido por la comunidad como la vía de solución de los asuntos de su competencia de manera pronta, justa y confiable, es el camino de la justicia abierta. Por eso que este es un camino que hay que recorrerlo. La justicia es un camino. Y la justicia abierta se construye desde la periferia hacia el centro y desde abajo hacia arriba. Y en eso el Poder Judicial de Chile, sin duda, está a la cabeza de esta iniciativa de Estado abierto en Chile. Y hoy día está siendo observado por gran parte de los países de América Latina y creemos que es un orgullo que tengamos ya un avance en esta materia. Y en eso, señor ministro presidente de la Corte de Apelaciones, señora ministra, señor presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Concepción y a todos los presentes y a quienes nos escuchan, es un camino que ya no tiene retorno y que sin duda va a servir para fortalecer no solo la justicia, sino la democracia tan a veces agotada en América Latina y sobre todo tener en el centro de la gestión a las personas, a los ciudadanos, a los justiciables. Muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, sin duda alguna, para quienes, en mi caso personal, fuimos alumnos y herederos y seguidores y admiradores de la obra del maestro Humberto Maturana, escuchar citarlo a don Peter Sharp, quien además omití porque no venía en el libreto, que es hoy día dirigente electo de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Es el constructo del honor social que para también quienes administramos como auxiliares de la Administración de Justicia, compartir en esta distinguida actividad con tan distinguidos panelistas y expositores. Y justamente nuestro siguiente invitado hará referencia a la meta de eficiencia institucional, curso online de justicia abierta que se está realizando. El otro día lo conversábamos en reunión con el ministro Silva, que estamos ya al final de la carrera, casi a 90 días de que se concluya el plazo, y él nos explicará a los asistentes el propósito de esta meta, reforzar la importancia de su realización para todos y todas las funcionarios integrantes del Poder Judicial, en este caso reforzar en la región el cumplimiento de la misma. Y dejo a continuación con ustedes a don Juliano Pezze, jefe de atención de usuarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, encargado de Grupo de Justicia Abierta del Poder Judicial, con quien también llevamos varios años trabajando en esta materia, y es un honor tenerlo esta tarde en esta región. Don Juliano. Buenas tardes. Quiero decirle que, bueno, yo no soy abogado de profesión. Es muy intimidante hablar desde acá. Mientras se coloca la presentación, y de manera informal quiero agradecer nuevamente a don Fabio por la cálida recepción, a la ministra Carola Rivas, al señor presidente del Colegio de Abogados, a don Eduardo, que yo me siento afortunadamente que somos muy buenos amigos, a Karin, a la Dirección Regional de la ANEJUD, a Manuel, el representante de la Dirección Nacional, y a todas las personas que están hoy día presentes y que pueden vernos a través de los medios telemáticos. Es siempre una alegría y un orgullo poder contar un poco lo que se está haciendo en la institución. Espero que la presentación se vea pronto. Mientras tanto, quiero contarles que un poco siguiendo la línea que describió en términos generales don Mauricio Silva respecto a lo que se ha estado haciendo en el Poder Judicial en el marco de la justicia abierta, y lo que hace algunos minutos nos contaba y conceptualizaba Peter respecto a cómo operan estos nuevos conceptos, estas nuevas filosofías, estos nuevos paradigmas. Quisiera introducirlo en aspectos un poquito más prácticos respecto a cómo se ha ido desarrollando esta temática dentro del quinto plan de acción, pero en particular qué acciones ha estado desarrollando la institución para llegar, precisamente como anunciaba Manuel, a compartir algunas cifras con ustedes respecto a una de las metas de eficiencia institucional, que tiene que ver con la realización de este curso de justicia abierta. La siguiente, por favor. Lo primero es un poco mostrarles, volver a compartir con ustedes cuál es el compromiso que tiene la institución en el quinto plan de acción. Y como ustedes pueden ver, siguiendo la línea que nos compartió Peter hace algunos instantes, tiene que ver con adoptar los pilares de gobierno abierto, que depende el autor, digamos, en que uno se acerque, pero normalmente se reducen a la transparencia, la participación y la colaboración, donde se destaca la necesidad de la interacción con la ciudadanía y las demás instituciones para poder consolidar este eje de justicia abierta y finalmente llegar a lo que aspiramos, a tener un Estado abierto, donde de alguna manera se compenetren los tres poderes del Estado tradicionales, digamos. La siguiente, por favor. Estas tablas básicamente buscan mostrarle un resumen
de cuáles son las actividades que se consideraron en estos compromisos, y quisiera detenerme particularmente en la segunda actividad que ha comprometido nuestra institución, que tiene que ver con diseñar y poner en marcha un plan de sensibilización, orientación e instrucción de manera interna en la institución para, de alguna manera, poder consolidar los pilares y los principios de justicia abierta. La siguiente, por favor. La siguiente. A mí personalmente me gustan las presentaciones algo animadas, entonces que no les llame la atención que voy a estar pidiendo permanentemente que se avance la presentación. Lo primero es que compartir que en diciembre del año 2020, don Mauricio pudo, en la revista 93 de la Defensoría Penal Pública, se llama revista 93, no es que sea el número 93, pudo compartirles un artículo que él mencionó en su presentación, que se llama «Cómo la sociedad civil puede percibir en los hechos del gobierno abierto desde la transparencia, la participación y la colaboración», que yo me atrevería a decir que es el primer hito comunicacional que desarrollamos en estos términos. Posteriormente, en mayo del 2021, nuestra institución participó en el lanzamiento internacional de este quinto de los planes de acción, donde había representantes de los tres poderes del Estado, y empezaba a aparecer esta nueva forma de vernos, de avanzar hacia esta figura del Estado abierto. Luego, en junio del mismo año, como ustedes pueden ver ahí, el presidente de la Corte Suprema de la época, don Guillermo Silva Gundelach, presidió el lanzamiento oficial del quinto plan de acción, o sea, del compromiso del Poder Judicial en el quinto plan de acción. También don Mauricio ha sido entrevistado por la radio del Poder Judicial, donde ha podido seguir difundiendo qué se ha estado realizando, la importancia. Si ustedes lo notan, todas estas actividades están ligadas de manera muy fuerte a tratar de hacer, de dar a conocer lo que se ha estado haciendo, tratar de que la gente lo entienda. Hay un profesor de la Universidad de Chile que usa una metáfora que me gusta mucho, que dice, finalmente aquí estamos hablando de viejos vinos, pero en botellas nuevas. O sea, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de colaboración, cuando hablamos de participación, no son temas nuevos, pero la justicia abierta le da un marco de acción distinto. Creemos que ahí es donde está el valor, lo interesante. En octubre del año 2021 se hizo un seminario muy interesante, un seminario internacional, donde pudimos compartir distintas experiencias internacionales en esta materia. Tuvimos la suerte de contar con expositores de Argentina, de México, que nos contaron cómo se ha ido avanzando en otros países de Latinoamérica con respecto a estos temas. En el mes de abril de este año tuvimos la visita de don Alonso Cerdán, que es representante de la Alianza de Gobierno Abierto. Él de alguna manera coordina y tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con la zona americana. Y yo creo que fue un encuentro muy interesante. Tuvo la oportunidad de compartir con el ministro Haroldo Brito y con el mismo don Mauricio, y se intercambiaron varias opiniones, varias realidades respecto a cómo estos temas se han ido abordando en otros países latinoamericanos y lo que hemos estado haciendo en Chile. Creo que me equivoqué de lámina, pero el mensaje es el mismo. En diciembre del año pasado hicimos un concurso interno donde participaron algo más de 2.000 colegas de la institución y se escogió el logo del Grupo de Justicia Abierta, que es el que ustedes ven, espero que ahora sí, ahora sí, el que hemos estado utilizando. Todas estas actividades buscando que las personas nos fuéramos compenetrando con estos conceptos, nos fuéramos acercando, se fueran haciendo más propios, más familiares para cada uno de nosotros. En mayo de este año también se prepararon varias actividades en el marco de la Semana Internacional de Gobierno Abierto, donde quisiera destacar alguna en particular. La primera tiene que ver con la participación en la Feria de Gobierno Abierto. Esa imagen que ustedes ven ahí es una foto que está en la Plaza de la Constitución, afuera de la Moneda, donde fuimos invitados, donde está don Mauricio, pero hay representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la sociedad civil, de la academia, que de alguna manera da cuenta de esta mesa multiactor
que está instalada hoy día en nuestro país, que lidera la Secretaría General de la Presidencia, que empuja los temas de gobierno abierto. Y donde, como ustedes pueden ver en la imagen, la figura del Poder Judicial tiene un rol muy relevante para poder empujar y apalancar este proceso de la justicia abierta. También, en el marco de esas mismas actividades, pudimos participar, don Mauricio pudo participar, en un webinar internacional organizado por la Red Internacional de Justicia Abierta, que se llamaba Una oportunidad para la transformación, donde también participaron distintos expositores de distintos países latinoamericanos, compartiendo un poco cuál era el avance que tenían cada uno de los países. Y personalmente yo quiero comentarles que la experiencia chilena es muy bien valorada. En este momento estamos siendo observados con mucho interés por algunos países latinoamericanos que están comenzando a desarrollar esta temática de la justicia abierta. En la lámina de continuación quiero mostrarles algunos videos que se compartieron en el marco de esta Semana Internacional, algunos saludos del mismo ministro Haroldo Brito. No los voy a colocar los videos, están por supuesto en el canal judicial, pero contarles que hubo saludos del ministro Haroldo Brito, del mismo Mauricio Silva, las asociaciones gremiales, ahí tenemos un saludo que preparó la misma Karin, el director de la Corporación Administrativa, asociado a estas temáticas y, como les decía, buscando llegar a la mayor cantidad de colegas dentro de la institución, buscando un lenguaje cercano, que fuera familiar para cada uno de nosotros. Además, contarles que a fines de septiembre de este año, don Mauricio ha sido invitado al encuentro regional de América Abierta, donde va a poder compartir a nivel latinoamericano los avances que ha tenido nuestra institución respecto a las temáticas de justicia abierta, lo que nos tiene muy contentos porque vuelve a posicionarnos como no sé si como un referente, pero como, de alguna manera, como un líder de estas temáticas a nivel regional. Por favor. Luego de este marco, que quise compartirles simplemente para mostrarles que no es solo realizar un curso, sino que tiene que ver con una estrategia que ha desplegado la institución en términos del compromiso asociado al quinto plan de acción, es contarles que una de las metas de eficiencia institucional que está desarrollada en el autoacordado de metas de gestión de este año tiene que ver con la realización de un curso en las temáticas de justicia abierta. Y aquí vamos a entrar en la parte súper operacional, pero creo que es súper interesante que cada uno pueda tenerlo claro. Básicamente, como ustedes pueden ver, lo que está destacado con color amarillo, espero que lo alcancen a notar, tiene que ver precisamente con esta segunda línea de esta segunda actividad que está asociada al compromiso, que tiene que ver con el plan de sensibilización interna, asociado al quinto plan de acción, donde hay dos aspectos que quisiera que tuvieran muy en mente. El compromiso tiene que ver con la participación de al menos del 70% de todos nuestros funcionarios, por funcionarios entendido como un término amplio de todos los integrantes, digamos, del Poder Judicial, y donde este autoacordado nos exige la participación de al menos de un integrante del escalafón primario. O sea, efectivamente se busca la participación de todos en este compromiso. ¿Cuál es básicamente el compromiso? Participar en este curso introductorio que busca básicamente entregar elementos básicos, tener un marco de lenguaje común, que todos entendamos más o menos lo mismo. O sea, no se imaginen, no es un curso para que terminemos certificados, ni mucho menos. Lo que busca simplemente es, de alguna manera, asentar las bases para poder seguir desarrollando estas temáticas, seguirlas profundizando. Es un curso muy sencillo que tiene 4 módulos. El primero con antecedentes generales y que da un poco de contexto, muy similar a lo que hemos tenido la oportunidad de conversar en esta interesante actividad. Después, que el desarrollo de cómo pasamos de la figura del gobierno abierto a la justicia abierta, cómo esta temática se vincula con la atención de usuarios, y esto explica por qué, por ejemplo, don Mauricio es el encargado del subcomité de atención de usuarios y está ahí radicada, digamos, la temática de justicia abierta. Y finalmente, cuáles son los ejes estratégicos que de alguna manera está desplegando hoy día nuestra institución. En términos
digamos, asociado como a las instrucciones, esta es la parte entretenida, digamos, asociado a un oficio que complementa este autoacordado de la Corte Suprema, el oficio 52 de abril de este año, es el calendario de actividades. Por favor. Ya cumplimos con el registro, digamos, de los diferentes participantes. Ya terminó en el mes de julio la etapa de cambio de participantes y hoy día nos encontramos básicamente en la ejecución propiamente tal del curso. Y es súper importante que recuerden que hay plazo hasta el 30 de septiembre para terminarlo. Eso significa que nos queda un mes, ¿ya? Este marco temporal va a ser muy importante por lo que les voy a mostrar a continuación. Y esto básicamente fue reforzado desde el mismo Subcomité de Atención de Usuarios con algunos oficios también que se distribuyeron a nivel nacional. Esto que ustedes pueden ver ahí es el avance del curso al 17 de agosto, o sea, hace un par de días atrás, donde tenemos un promedio de participación que bordea el 49%, o sea, estamos bajos. Yo quisiera traer en este momento a don Francisco para que dijera levántate papito y hiciera un llamado a los corazones de todos quienes integramos el Poder Judicial a participar de este tema, ¿ya? En términos específicos, la Corte de Concepción tiene hoy día una participación del orden del 40%. Por favor. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico el promedio nacional, como les había mencionado, del orden del 49%, y con un color un poquito más oscuro, la Corte de Concepción. Y esa línea que ustedes pueden ver ahí es la meta, digamos, ¿ya? Entonces, nuestro llamado es a reforzar la participación de cada uno de nosotros, recordar que nos queda poquito más de un mes, septiembre es un mes complicado, digamos, hasta el 18, nos dieron un feriado más, entonces queremos de alguna manera hacer un llamado a que no dejemos, ojalá para última hora, este curso, que nuestra intención es que se vea no como una meta de gestión más, no como algo que hay que hacer simplemente por cumplir, sino como un elemento, una herramienta que nos va a permitir conceptualizar de mejor manera esta temática, entenderla de mejor manera en esta primera etapa, como les mencionaba, tener una base de lenguaje común para irla profundizando progresivamente. Esta otra tabla que quiero compartirles tiene que ver con la participación del escalafón primario. ¿Se acuerdan que en el autoacordado había una restricción muy importante que exigía que participara al menos un representante o una representante del escalafón primario? Bueno, el promedio nacional que tenemos es del orden del 30% y en el caso de la Corte de Concepción del orden del 19%. Por favor. En este gráfico resumen que quiero compartirles, ustedes van a ver lo mismo, el promedio nacional y la participación de la Corte de Concepción. Para nosotros también es muy importante este aspecto porque a diferencia de otros años hubo un énfasis en esta oportunidad respecto a la participación del escalafón primario en las metas de gestión. Entonces, creemos nosotros que es importante y sobre todo, como les decía hace unos minutos, no dejar esto para última hora porque entendemos que hay mucho trabajo y que, vuelvo al mismo punto, septiembre es un mes bien especial, digamos, entonces nuestra intención es que ojalá se pueda planificar con tiempo para que puedan participar, ojalá, todas las personas. Hoy día quiero contarles que estos números representan una participación de más de 5.000 funcionarios y funcionarias a nivel nacional, o sea, es una cantidad importante. El tema es que el Poder Judicial es una organización muy grande, entonces necesitamos hoy día fomentar la participación de todas las personas que no han terminado el curso, que ojalá se pueda hacer pronto, para que efectivamente cumplir de manera pronta con este compromiso que tiene hoy día la institución. Finalmente, quiero compartirles simplemente algunas estadísticas generales. La primera tiene que ver con la participación por tipo de tribunal.
Seguramente la letra está muy chiquitita, pero simplemente contarles que el 30% de los participantes de la jurisdicción, estos son datos de la jurisdicción de Concepción, pertenece a juzgados de letras, el 17% a juzgados de familia, el 16% a juzgados de garantía, el 14% a juzgados civiles. Y en el caso de la participación por asociado a la variable de género, el 61% pertenece al género femenino. Finalmente, solo enfatizar que la meta de gestión asociada a la realización del curso de justicia abierta, nuestra intención no es que se visualice, como les mencionaba, como algo más que hay que hacer, sino más bien como la oportunidad de conocer más sobre esta temática, que yo espero que después de las palabras que nos compartió don Mauricio, nos compartió Peter, lo visualicen como una tremenda oportunidad para la institución. O sea, hoy día el mundo está hablando de gobierno abierto, el mundo está hablando de justicia abierta, y este tipo de iniciativas nos conectan con eso. De alguna manera, las necesidades de participación, las necesidades de profundizar la transparencia, las necesidades de colaboración con otras instituciones, hoy día son necesidades emergentes que están en nuestra sociedad, y creemos que este es un buen camino para acercarnos. Hoy día, afortunadamente, la institución cuenta con un grupo de trabajo que está apoyando la realización. Yo me siento muy orgulloso que en el Subcomité de Atención de Usuarios contemos con la participación de las distintas asociaciones, en particular con el rol activo que tiene la Asociación de Empleados, con el rol que tiene la Corporación Administrativa también. Entonces, creemos nosotros que estamos en buen pie, que simplemente tenemos que profundizar estas temáticas y que sin ninguna duda no solo vamos a cumplir con este objetivo asociado a la meta, sino con el compromiso que tiene nuestra institución en el quinto plan y con los compromisos que podemos adquirir en el futuro. Muchísimas gracias. Tremendas exposiciones esta tarde. Agradecer a todas las autoridades presentes y representantes de las organizaciones civiles, sociales y gremiales que nos han honrado con su presencia esta tarde de hoy. Agradecemos además a todas las personas que se nos han conectado vía online a nuestra actividad, a pesar de que hubo algunos inconvenientes técnicos, pero siempre interesado, sea por la vía que sea, va a ver las cosas, aún el partido escucharlo por radio. Nos llena de orgullo, como decía Juliano recién, dar este primer paso, porque confiamos que en este tipo de actividades nos permiten informar, colaborar y generar espacios de discusión para la mejora de la institucionalidad pública y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es nuestro ideal mantenernos en la senda de la construcción de una sociedad donde todas y todos trabajemos por la justicia, la equidad y la paz social. Esperamos que esta actividad sea de mucho provecho para cada uno y una de ustedes para el logro de este objetivo. Don Peter. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta a nuestros panelistas expositores? ¿Sí? Muchas gracias a nombre del Colegio de Abogados de Concepción por esta oportunidad de participar en este trabajo de exposición de la justicia abierta. La primera impresión que me hago es que el Colegio de Abogados, nuestros colegiados y colegiadas, coinciden absolutamente con esta declaración de propósito y con este plan de trabajo que se ha estado haciendo. Lo vamos a informar también a nuestros colegiados. Tenemos reunión de directores este jueves y permanentemente el Colegio de Abogados tiene una política de formación fluida, constante, con sus bases. Y esto creo que es una muy buena noticia
lo que es la Administración de Justicia, de la cual nos sentimos enteramente parte y comprometidos como un actor relevante en la medida que representamos a los justiciables ante el Poder Judicial. Por lo mismo, no puedo dejar de pasar esta oportunidad, señora ministra, discúlpeme, señor presidente también, porque lo hemos conversado. Concepción, nuestra zona, tiene un ejemplo que creo que puede ser muy importante lo es a nivel nacional, creo que es una experiencia única, y creo que a nivel regional de América Latina, el Caribe, que estaba mencionando, tiene una institución que ha entrado en un pequeño receso, que era el Día del Foro y la Magistratura, que coincide con una larga tradición. Nuestros jueces, nuestros ministros formaron parte también del Colegio de Abogados. Todavía hay ministros y hay jueces que también forman parte del Colegio de Abogados. Y nuestra disposición es seguir trabajando para que esto ocurra y recuperar esa tradición y ver la forma de solucionar cualquier reserva que pueda haber en orden a marginar al Colegio de Abogados materialmente de lo que es nuestra presencia simbólica y desde el origen de este edificio de la Corte de Apelaciones de Concepción como un elemento señero, ¿cierto? Un elemento simbólico y un elemento sustantivo acerca de cómo el Poder Judicial, la Administración de Justicia, considera a los abogados como un elemento esencial en la Administración de Justicia y, en consecuencia, tiene también igual derecho a permanecer en este edificio de la Corte de Apelaciones de Concepción. Gracias. Solo agregar algo que es producto del recorrido del camino. Cuando elaboramos la política de justicia abierta en Costa Rica, en el Poder Judicial, fue clave el Colegio de Abogadas y Abogados. Fue clave, porque no siendo, comillas, funcionarios de Estado del Poder Judicial, siempre se entendió como un aliado estratégico, porque estaban en el foro, porque conocían no solamente el mundo penal, porque uno siempre relaciona la justicia abierta con el mundo penal, pero también qué pasa con familia, con derecho administrativo, con civil, en fin, con comercial. Por lo tanto, la experiencia que se tuvo en la construcción de la política en Costa Rica fue clave el Colegio de Abogados y Abogadas, clave. Nos reunimos a lo menos 7 u 8 veces con ellos y el aporte de ellos, porque ellos están en la cotidianidad y se entendía como auxiliares de la Administración de Justicia, así se entendía el Colegio de Abogados, como un aliado estratégico. Por eso es muy importante esta figura, porque además muchos abogados y abogadas dictan clases en la universidad, por tanto también son parte de la sociedad civil, son parte de la colegiatura y también parte de la academia. Y por eso era muy importante esa retroalimentación con quienes están, comillas, en la infantería del derecho, por así decirlo. Y eso fue clave en la construcción de la política. Gracias a todos los expositores, no solamente por ilustrarnos, y no solamente por acompañarnos, sino porque finalmente lo que se está haciendo hoy acá, como se ha dicho, con todos los fundamentos que se han señalado y con todas las argumentaciones eruditas que nos han proporcionado hoy, han puesto en el fondo la bandera en descentralizando el tema y entendiendo que, siendo a lo mejor los últimos en estos rankings que se han expuesto, que bueno, son datos y es transparencia y es lo que nosotros abogamos, esperamos que podamos tener cumplido el objetivo, que es reforzar el cumplimiento y no hacerlo por, como decía don Juliano, yo lo voy a decir como lo he dicho muchas veces en el subcomité, no el cumplimiento, sino el cumplir la meta, pero con un propósito, cumplir la meta pensando en que estamos transitando por un cambio de paradigma en nuestra institución, en el Poder Judicial y también en nuestro país. Y como también se adelantó, tenemos muchos anhelos y esperanzas desde nuestro gremio de poder pilotar un proyecto de facilitadores judiciales
y esperamos que sea acogido por las autoridades que corresponda, y si tenemos que hacerle modificaciones se las vamos a realizar, pero cuentan con toda nuestra disposición para ejecutar cada una de las actividades que se estén programando como Poder Judicial, pues los funcionarios judiciales y también quienes detentamos la investidura de dirigente lo somos en base a que somos funcionarios judiciales que concursamos en un proceso público para poder estar detentando hoy nuestro cargo. Entonces, lo que quiero decir con esto, más allá de los agradecimientos, es que este esfuerzo mancomunado que se ha realizado hoy, gracias a la colaboración, por supuesto, del presidente, de la señora Carola, de don Eduardo, que gentilmente nos ha apoyado en todo lo que ha sido necesario para ejecutar la actividad, y a las personas que nos han visto y han tenido la paciencia de las pequeñas dificultades que hemos tenido con la transmisión, con el Zoom, o en fin, con las plataformas que nos estén siguiendo. La próxima, sin duda, evitaremos cometer estos errores, porque no me cabe duda de que esta actividad tiene que replicarse a nivel nacional, tiene que llegar a todas las regiones y no concentrarnos únicamente en que estas actividades sean en el seno de la centralizada capital, ¿cierto? Y podamos todos incorporar este cambio de paradigma, no solo en función de, insisto, de un cumplimiento, sino de un convencimiento interno. Muchas gracias y... Bueno, ha sido una jornada extensa, pero muy enriquecedora. Agradecer a cada uno de ustedes su presencia, invitarlos a un pequeño coffee break de clausura que tenemos afuera. Despedirme, darle las gracias a Concepción. Siempre hoy día le decía al presidente, don Eduardo, que nos acabamos de reencontrar después de muchos años trabajando en los comités paritarios, en la salud, en la prevención. Tuve 10 años a la cabeza del comité y llegué a integrar el directorio nacional de la Asociación Chilena. Hoy día estamos con algunos temas ahí al debe, pero estamos trabajando en ello. Así que darle las gracias. Manuel Alvarado, administrativo primero, juzgado de garantía de Atacama, directamente desde Copiapó a esta región, y ha sido un gusto compartir con ustedes. Al equipo técnico, a todos los colegas, muchas gracias. Muy gentiles. Un aplauso de ustedes.